Cualquier eliminación de impuestos en una transacción económica es una medida en el sentido contrario, en el sentido correcto, claro, perdón, pero en la Argentina de hoy en día. Claro, claro. Pero guarda, porque después es, como digo, el espíritu de esta reforma tributaria. Te cambian papelitos de color violeta por papelitos de color azul. En el mismo mercado inmobiliario parece que, según entendí, hay un nuevo impuesto para la segunda vivienda del 15%. O sea, si yo hoy vendo una vivienda a un determinado precio y esa vivienda la compré hace 20 años a un precio obviamente inferior, te cobran el 15%. Desde mi punto de vista, una locura. O sea, vos decís, una cosa es beneficiar al que busca su primera vivienda y otra cosa es aplicarle un impuesto severo al mercado inmobiliario que puede llegar a empantanar, por ejemplo, el mercado de trabajo. Bueno, eso lo que te muestra es la voracidad fiscal, que en realidad el espíritu del gobierno no es alivianar al sector privado de la carga tributaria, porque es, te bajo un impuestito, pero no te lo puedo dejar así, no te puedo devolver dinero, te lo tengo que sacar de otro lado. Es que, si no, el Estado se queda sin dinero, de todos modos... Pero no, se queda sin dinero no, porque no quiere bajar el gasto público, que eso es harina de otro costal. Gasta más de lo que puede. En términos del impuesto a la transacción, a transferencia de inmuebles, se le estaría quitando un impuesto, en este caso, al sector más vulnerable y se le aplica un impuesto más elevado al sector que invierte en capital. Digamos, suena razonable en términos de la progresividad del impuesto. Bueno, ahí está, ese es un tema muy interesante a discutir y es un tema de fondo. A ver, los sistemas tributarios pueden dividirse en dos grandes familias. Uno puede tener un sistema tributario que está basado en su objetivo, redistribuir el ingreso. Eso es una posibilidad. Denominémoslo boca. Redistribuir. Y acá se están pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque para crecer hace falta inversión. Para generar puestos de trabajo hace falta inversión. Para que los salarios aumenten porque hay más demanda de trabajo hace falta inversión. Y la inversión se financia con ahorro. Y Argentina tiene el ahorro más bajo de la región, 14% del PBI. ¿Y sabes qué hace esta reforma tributaria? Le está poniendo un impuesto a lo que más necesita nuestra economía, que es el ahorro, el financiamiento de la inversión, el financiamiento de los nuevos puestos de trabajo. Diego, me gustaría preguntarte, vos recién dijiste, al pasar Argentina gasta más de lo que puede y lo explicaste. Ahora, ese gasto de Argentina hoy en día se está financiando con deuda, como en su momento se financiaba con emisión. Hoy también se financia en parte con toma de deuda, pero también con emisión. Sí. Si esto no cambia, ¿chocamos? Mirá, yo escribí un libro que lo publicamos hace poco con mi amigo, colega, socio Javier Milei, que se llama Otra vez sopa, maquinita, inflete y devaluta. ¿Por qué? Porque este gobierno, desde que asumió, al menos hasta ahora, desde el 10 de diciembre del 2015, en lugar de corregir los problemas de fondo, que son fiscales, es el exceso de gasto, el exceso de déficit fiscal, los aumentó. De Axel Kicillof recibió un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, este año vamos a tener 7. Lo que hizo hasta ahora es cambiar la alquimia de cómo se financia eso, pero no lo corrigió. Si nos dejan de prestar, automáticamente ese exceso de gasto y de déficit lo vas a tener que pagar con emisión. Y emisión es más inflación y devaluación y crisis de vuelta. Ahora, Diego, sin que nadie se ofenda, ¿no? Ahora el tema es, si el sistema impositivo solamente está pensado para crecer y no para redistribuir, el que hoy está afuera del sistema o cayéndose del sistema, se queda totalmente en la miseria. No, no es así. Mira, tanto la ciencia económica como la evidencia empírica demuestran que el factor más potente para sacar genuinamente a gente de la pobreza y al mismo tiempo mejorar la distribución del ingreso es el crecimiento económico. A nivel mundial, a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad y en los primeros 17 años de este siglo, el coeficiente de Gini a nivel mundial y a nivel de la región de Latam ha mejorado como nunca antes. Ya seguimos con la reforma tributaria, volvemos a...
Vamos a mostrar este gráfico que lo presentó el ministro hace instantes, hablando precisamente sobre algunos de los tributos que va a modificar. Estamos hablando, por ejemplo, el de la seguridad social, o sea, estamos hablando del impuesto al trabajo, y mencionaba a nivel global que tiene un promedio de una imposición del 17,3%, en la región es un poco más bajo, del 13,3%, y en la Argentina está entre el 17 y el 21%, y lo que se va a buscar precisamente es llevarlo con esta modificación entre el 0 y el 19,5%, es decir, el máximo por debajo del promedio, por encima del promedio actual, apenas 2 puntos por debajo del máximo, pero también habrá sectores del trabajo que paguen 0 para estimular precisamente el nivel de empleo. Sobre la renta corporativa, es decir, el impuesto que pagan las empresas por lo que ganan las empresas, en el mundo está en un 24,3% promedio, en la región se acerca al 28%, en la Argentina es del 35% y se quiere bajar en 10 puntos, llevar a 25%. Y después otro impuesto nacional, el de los movimientos bancarios, lo que conocemos como el impuesto al cheque. No hay en la región y a nivel global, actualmente es entre el 6 y el 1,2%, y lo que se busca es eliminarlo. Y lo mismo pasa con el impuesto a los ingresos brutos, que es un tributo provincial que depende de la región, es entre el 0 y el 8%, se lo quiere llevar gradualmente a la mitad. Claro, el tema es que es la principal fuente de ingreso de las provincias. Si de un día para otro se dice, muchachos, elimínenlo, se termina la educación provincial, la seguridad provincial, los hospitales provinciales. Entonces dicen, bueno, evidentemente no se puede quitar de un día para otro, pero de ahí sí el gobierno quiere que sea un acuerdo con todas las provincias para que se reduzcan estos impuestos. ¿Sí, Maxi? Una idea, porque vos decías, la idea es lo que pasó en los 90, se transfirió la educación a muchas provincias. En todo caso, si eliminamos ingresos brutos, ¿qué van a decir los gobernadores? Transfiramos la educación a la nación. Esto no va a suceder, por eso hay que hablar de grandes acuerdos. Si no hay acuerdos, es muy difícil que la eliminación de ingresos brutos a nivel provincial y también las tasas municipales, que es muy importante el ingreso recaudatorio de tasas municipales, por ejemplo, para ciudades como Rosario, para ciudades como Córdoba, Mendoza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es parte de la negociación. De hecho, el presidente Cerlos mencionó a los intendentes. Sin un acuerdo político, claramente esta reforma tributaria no va a caminar. De hecho, tiene que ir al Congreso. Diego dice, con esto no alcanza. Mirá, la Filomena que vos mostraste es la linda, la buena. Le faltan 2 Filomenas. Habría una anterior que muestra que Argentina tiene una presión tributaria 10 puntos mayor a todos los países que compiten por inversiones con nosotros. Sí, de lo que dijo el ministro. Exactamente. Si no volvemos competitivos, no vamos a traer inversiones. Ahí después viene esa segunda Filomena que te dice, mira, te bajo estos 3 impuestos un poquito, y después viene la tercera Filomena que es, mirá que te subo todos estos de vuelta para volver al primer lugar. Giacomini, a propósito de esto, sí, ¿cuál es el objetivo del gobierno? De modificar algunos impuestos para que la gente crea, uy, mirá, dejo de pagar esto, pero después viene el impuesto por el otro lado. ¿Qué quiere? ¿Ganar tiempo? Espejito de color por un lado, por otro espejito de color. ¿Cuál es el fundamento del gobierno como para modificar este tipo de situaciones para que a la gente le quede claro qué es lo que va a terminar pagando? Igual, Fabio, antes aclaremos que no es que a la misma persona le quitan por un lado y le dan por Pero otro. No, tiene que ver a nivel global. A nivel global, a nivel sociedad. Bueno, que pague más el que más tiene. Mira, ahí va. ¿Ese es el objetivo? Mirándolo bien a nivel global como un todo, el gobierno está intentando mejorar un poquito las cosas sin hacer lo que realmente tiene que hacer. Porque lo que realmente tiene que hacer nunca ha mostrado voluntad hasta ahora en los hechos, no en el discurso, de hacerlo. Que es atacar el tema del gasto, porque acá hablan de nación y provincia, pero yo lo voy a poner en números. El déficit fiscal de nación son 7 puntos del PBI. El déficit fiscal de provincias es 1 punto del PBI. El empleo público en nación, desde el 2011 al 2015, aumentó a un ritmo del 4% promedio anual, sin tener maestros,
sin tener jueces, sin tener policías, sin tener médicos ni enfermeras. Jueces tiene el Estado Nacional, federales y nacionales de la capital. Poquitos en comparación, sí, claro, pero no tiene ni maestros, ni policías, ni enfermeros, ni médicos. El sistema universitario, ¿no? En las provincias, que sí tienen maestros, enfermeros, médicos, policías, el empleo público aumentó la mitad desde el 2011 al 2016, 2% promedio anual. Y encima, las provincias no reciben en materia de coparticipación el mínimo legal del 34% que le corresponden por ley durante los últimos 15 años, culpa del kirchnerismo. ¿Por qué menciono esto? Porque esta ausencia de recursos ilegal hacia las provincias es lo que originó las reformas tributarias provinciales que aumentaron ingresos brutos, duplicando la presión tributaria de ingresos brutos, que hoy es el 72% de la recaudación provincial. ¿Qué quiero decir? En temas fiscales y redondeando, los deberes y las obligaciones son mucho más frondosas, exigentes y tienen que hacerse ya y cuanto antes en la esfera nacional que en la provincial. Para cerrar, Diego, cuando se habla de los gastos, de las mayores erogaciones que tiene el gobierno nacional, pasan especialmente por el sistema jubilatorio, los subsidios para atender a los sectores más vulnerables y también los subsidios a los servicios, gas, transporte. Claro, en eso está el gobierno. De hecho, impacta muchísimo sobre el bolsillo. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Achicar por el lado de las jubilaciones? Yo te tiro. ¿Achicar por el lado de la asignación universal por hijo? Te doy el argumento con números. El gobierno nacional tiene un déficit fiscal de 7.0% del PBI, como dije antes. Si quiere atacarlo ya, la obra pública, que es 2.3% del PBI, con un esquema de garantías e incentivos se podría pasar toda la esfera privada y te ahorras 2.3 y automáticamente el déficit bajaría a 4.7. Es decisión de política económica no hacer eso. Entonces, como no se ajusta ahí, hay que ir a otras cuentas. Te cuento, cuando vos sumás jubilaciones, que son el 43% del gasto, empleo planes sociales, que es 16% del gasto, empleo público, que es 14% del gasto, más subsidios económicos, que son 12% del gasto, llegás a 82% del gasto. ¿Qué quiero decir? Y la obra pública es el 10%. Como no querés tocar la obra pública, tenés que actuar sobre esas 4 cuentas que mencioné. Ahí tenés los sectores vulnerables. Ahora bien. O sea, ahora bien. Porque uno dice, no, está bien, la obra pública no. Pero sabemos lo que pasó cuando el gobierno empezó a quitar los subsidios a la luz, al gas, hubo muchos. Yo te digo lo que pasó. La mayoría dice, che, pará, me estás matando. Te digo lo que pasó. Cuando uno compara 2017 con 2015, el ahorro en subsidio, porque todos nosotros pagamos más tarifa de luz, gas, es 1.5% del PBI. ¿Sabés qué pasó? Paralelamente, nuestro esfuerzo pagador de mayores tarifas se lo llevaron los planes sociales y las jubilaciones, cuyo gasto aumentó más que proporcionalmente, 1.8. Por eso, a pesar del aumento tarifario, el déficit no bajó, sino que subió. ¿Qué quiero decir? Que bajar el gasto público concentrándose solamente en las tarifas está condenado al fracaso. Estos 2 años lo muestran. Entonces el gobierno tiene que actuar, para mí, en todas las cuentas al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Obra pública, que no quiere actuar; empleo público, que decidió no actuar, porque cuando uno mira estos 20 meses de gobierno, el gasto en personal del sector público nacional no se redujo nada, y después quedan planes sociales y jubilaciones. No hay más cuentas. El gasto es todo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Si vos decidís en determinadas cuentas no actuar, te quedan menos cuentas para actuar, o si no haces nada y seguís teniendo el déficit, que es lo que está pasando. Las jubilaciones, para cerrar, las jubilaciones, quiero explicar esto un minuto. El sistema previsional tiene un déficit de 4 puntos del PBI. Eso explica más de la mitad del déficit de nación. Ok, de esos 4 puntos, que tienen un gasto de 11 e ingresos de 7, por eso déficit de 4, bueno, hay 2,4 puntos que son
por culpa, entre comillas, de la fórmula de actualización de las jubilaciones. Del 2008 a la fecha, las jubilaciones le ganaron a la inflación 24%, mientras que el PBI per cápita, como dije, no aumentó nada. Es ilógico. Si la riqueza no aumentó nada, ¿cómo las jubilaciones le van a ganar 24% a la inflación? Y el otro problema es que se duplicaron los jubilados. Teníamos 4 millones de jubilados, ahora tenemos 8,5 con la misma cantidad de trabajadores. Entonces, tenés un efecto precio, que es la indexación de la jubilación, que está mal hecho, y un efecto cantidad, que son todos los jubilados. Que lo volvió inviable. De hecho, ayer el presidente lo dijo. El tema es, ¿qué hacíamos? ¿Los dejábamos afuera del sistema? ¿Se morían más de hambre los jubilados? Es una discusión larga. Hay que hacer dos cosas. Modificar la fórmula y cambiar la edad jubilatoria. Bueno, algo de eso propuso el gobierno hacer. Hay que ver si eso funciona, porque significa que muchos la van a pasar peor. No. Y porque esas recetas, eso implica, digamos, que el jubilado que hoy gana tanto, la inflación va a subir y si bien ahora le ganó un poquito, va a dejar de ganarle. O sea, está condenado a estar siempre en el mismo lugar. El jubilado, mira, te cuento el salario promedio en Argentina son 23.000 pesos el privado. O sea, una persona que gana 23.000 pesos, le retenés el 11%, lo guarda desde los 20 años a los 65 y lo capitaliza al 4, tendría una jubilación de $3.200 por mes. O sea, lo estafan. Es mucho más plata la que haría si él hiciera un ahorro previo desde esa edad donde está trabajando que la edad que vos tenés desde que te jubilás a lo que vas a cobrar hasta el periodo de tu muerte. No hay ninguna duda, es una de las estafas más grandes de la historia de la Argentina. El sistema jubilatorio de reparto público es una estafa individual y una estafa macroeconómica. Diego, muchísimas gracias por venir. Un placer. Volvemos a la información de último